Hola a todos, ¿cómo están? Yanato Bao Metuká para todos. Mi nombre es Uriel Romano y soy rabino de Judaica Norte, una comunidad en las afueras de Buenos Aires, en Tigre, en la República Argentina. Y es un placer y un honor estar compartiendo con un montón de colegas y maestros este hermoso espacio que es Mea Kolot para compartir breves y significativas enseñanzas en camino hacia los Yamim Noraim, hacia Rosh Hashanah y Yom Kippur. Y hay muchos temas, por supuesto. Y voy a elegir uno, que tiene que ver con Rosh Hashanah. Y en particular de Rosh Hashanah, la fecha, el 1 de Tishrei. ¿Qué es lo que celebramos? ¿Qué pasó míticamente hace 5.781 años, en unos días? Según nos cuenta la tradición, es la creación de Adán de Jabá, de los primeros seres humanos. Unos días antes, al final del mes de Elul, fue el primer día de la creación, el segundo, el tercero, el cuarto, y el sexto día de la creación fue un 1 de Tishrei. No celebramos, como muchos decimos, Ayom Arat Olam, ese día el mundo fue creado, sino que específicamente lo que celebramos cada Rosh Hashanah no es la creación del cosmos, del mundo, sino específicamente de los seres humanos, de Adán y de Eva. Y hace muchos años vimos, seguramente muchos, una película maravillosa que nos conmovió, que era Ser digno de ser, de aquel niño etíope que no venía de una familia judía, creo que venía de una familia cristiana, pero que termina juntándose con una familia judía y emigra a Israel y toma el judaísmo como parte de su vida. Y en un momento, en un debate, y en un juego de preguntas y respuestas sobre judaísmo, el moré, el maestro, pregunta de qué color era Adam Arishon, el primer ser humano. Y uno de los niños de color blanco de allí responde, por supuesto, que era blanco, porque todos creemos que Adam era como era, somos cada uno de nosotros. Y estaban todos seguros que este niño de tez negra iba a decir que era negro, pero él contesta que Adam Arishon, que el primer ser humano, era Adom, era rojo. Y nos sorprende a todos. Y dice, ¿por qué? Porque no importa el color exterior de la piel, sino que importa entender que todos tenemos la misma sangre en nuestro interior. Nuestra piel es más blanca, más morena, oscura. Somos todos seres humanos porque compartimos de Adán, de aquel que fue creado de la Adamá de la tierra, también Dam, la sangre que es Adón, que es roja, e hizo un juego maravilloso, casi un midrash, con esta idea de Adón, Adam y Dam. Ahora bien, ¿por qué les cuento todo esto? Porque a mí siempre me sorprendió que celebrásemos los años nuevos en el calendario judío en una fecha que nada tiene que ver con el judaísmo. ¿Por qué? Porque Adán y Eva, Adán y Jabá, Adán Arishon, el ser humano primordial, no era judío, no era cristiano, no era maometano, no era budista, no era argentino, no era brasilero, no era israelí, no era norteamericano, no era nada, que era todo. Fue creado con la tierra de todo el mundo, nos dice el Midrash. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué nuestra tradición decide celebrar cada Rosh Hashanah en una fecha, en un hito de la historia universal mítica, por lo menos de la perspectiva actual, que no es específicamente judía? Y esto contrasta con muchas culturas. Si vamos al budismo y vemos en qué año están, el año 1 parte de la iluminación de Buda. Entonces, es una fecha propia para ellos. En el mundo cristiano, que marca el año 1, el comienzo de la vida de su Mesías, de Jesús. Estamos ahora en el 2020. En el mundo musulmán, ¿qué es lo que marca el inicio de sus años? Que andan ahí por el 1400 algo, si no me equivoco. La Égira, el primer camino de Mahoma de Medina a la Meca, aquella primera peregrinación. Y muchos podríamos haber sostenido que en la literatura judía y que en nuestra vida judía, cada Rosh Hashanah debía ser una fecha marcadamente judía. Quizás algunos podrían pensar que era el momento que Dios le dijo a Abraham, Lej Leja, vete hacia la tierra prometida, la tierra que yo te voy a mostrar. O el día que Abraham llegó a la tierra prometida, o el día que nació Isaac, el segundo que continúa nuestra tradición. O algunos quizás digan, no, quizás el momento clave de la historia judía fue cuando los judíos salimos de Egipto. Entonces deberíamos marcar el comienzo de los años desde aquel día de Nisan, de Yetziat Mitzrayim. Y otros dicen, no, la salida de Egipto fue importante pero no tanto. El comienzo del andar de Abraham, del primer patriarca, es importante, pero no tanto. Quizás una fecha central tenga que ser con la revelación de la Torá en el monte Sinaí, 50 días después de la salida de Egipto, cuando nos constituimos como nación, como pueblo. No es ninguna de esas. No es ni Abraham, ni la salida de Egipto, ni el día en el cual se reveló la Torá. Sin duda, fechas muy importantes para nuestra tradición.
Los rabinos ya en la época de la Mishnah, unos 1800, 1900 años, cuando tenían que marcar un punto para decir, este es nuestro año nuevo, este es nuestro Rosh Hashanah, eligen una fiesta no nacional, no particular, sino universal. Deciden marcar el comienzo de cada uno de nuestros años con el nacimiento, la creación de Adam Arishon, ese primer mítico ser humano que nos une a todos como humanidad. ¿Y por qué? Creo que la tradición judía es una tensión y un balance constante entre lo particular y lo universal. Entre lo nuestro propio que tenemos como pueblo judío y un mensaje que no podemos desentender de la humanidad toda. Como había dicho el Rab Abraham Yeshua Heschel, si Dios no es el Dios de cada ser humano, no es el Dios de ninguno. Muchas veces en nuestra tradición privilegiamos, y creo que de forma correcta, nuestra parte particular, lo que somos nosotros como judíos a diferencia del resto de la humanidad. Pero cada año nuevo, la tradición judía nos llama a marcar, a no olvidarnos que también son parte de algo mucho más grande. Y que también nuestro judaísmo, nuestra Torá y nuestras comunidades tienen que tener un mensaje y una agenda para el mundo que nos rodea y no quedarnos limitados a nuestra comunidad judía. Por eso marcamos el comienzo de los años con la creación de Adam Arishon, el primer mítico ser humano. Pero ahora quiero enseñarles algo, porque esto pareció en medio de una prédica y la idea era más una clase. El Talmud es consciente de esto. Y en la Mishnah de Masejet Sanedrín, del Tratado de Sanedrín que ahora vamos a estudiar, se nos habla de cuál es la diferencia entre los juicios capitales y los juicios comerciales. Y vamos a estudiar, entonces, qué es lo que marca como diferencia, que algo tiene que ver con esta pregunta que yo les hago. ¿Por qué el ser humano fue creado en soledad? ¿Por qué Dios decide crear un 1 de Tishrei hace 5.781 años a un único ser humano? ¿Por qué no creó a 2, a 100, a 1000, a 7 billones? ¿Por qué decidió crear a uno solo? Como digo yo, es una enseñanza ética, no biológica. Y todo está en la Mishnah Sanedrín 4.5. Y lo primero que se preguntan es, ¿de qué manera se amonestaba severamente a los testigos? Cuando alguien venía a hacer una deposición, como un como un testigo sobre un juicio, se les decía, para aquellos que deponían en juicios capitales, se les introducía en el interior de un recinto y se les infundía temor para que no hablaran por mera suposición, por oídas, por el testimonio de otro testigo, por la declaración de un hombre digno de fe que hubiera oído o que no fuera a creer en el último término, no sería examinada y analizada su declaración. ¿Qué es lo que nos dice la Mishnah? Un juicio capital es importante porque de tu boca, de tu declaración, depende la vida o la muerte de una persona. Entonces, queremos asegurarnos que lo que nos estás diciendo es de forma fidedigna. Que no es que lo escuchaste de otra persona, sino que vos mismo lo viste, que lo viste claramente. Digamos. Y en relación a eso, citan los que estaban investigando, ¿no es cierto?, la creación de Adam Arishon y el primer asesinato de la historia. Se les decía, debes saber que los juicios comerciales no son iguales a los juicios capitales. En los juicios comerciales una persona devuelve el dinero y expía así su culpa. Estamos hablando también estos próximos días de Yom Kippur. Y nos dice esta Mishnah, dice un juicio comercial. Si alguien dice, esta persona le robó 100 pesos a la otra persona o no le devolvió. La persona simplemente después se da cuenta que se equivocaron, que mintió y demás, va, devuelve los 100 pesos y se terminó el asunto. En los procesos capitales, ¿no?, la sangre del acusado y la sangre de toda su descendencia penderán sobre el falso testigo hasta el fin del mundo, dice la Mishnah. En un juicio capital no es así, porque si vos testimoniaste que alguien mató a alguien, que alguien violó a alguien, que alguien hizo algo que tiene la pena de muerte y esa persona es condenada, luego ese testimonio se dio cuenta que era mentira, que te equivocaste y demás, no hay forma de reparar eso. Por eso dice, no es lo mismo un juicio comercial y un juicio capital. En los juicios capitales tenemos que estar mucho más cuidadosos. Dice, no solamente la sangre del acusado pende sobre tus propias manos o sobre tu propia declaración, sino la sangre de toda su descendencia por venir. ¿Y de dónde aprenden esto? Porque así lo encontramos, dice respecto a Caín, que mató a su hermano, tal como está escrito en Bereshit, las sangres de tu hermano, las sangres de tu hermano gritan. ¿Y por qué dice las sangres y no la sangre? Se pregunta el Talmud. Para enseñarte que su sangre y la sangre de toda su descendencia. ¿Qué significa esto? De forma maravillosa interpreta el Talmud. ¿Qué significa esto? La sangre tuya y la sangre de toda tu descendencia. Que cuando vos terminás con la vida de una persona, va a decir ahora la Mishnah,
no solamente estás terminando con su vida, sino con todo el mundo potencial por venir que no vio la luz del día, que no nació por esa vida terminada. Y de lo contrario, dice aquí esta Mishnah, y esta Mishnah muy famosa, quien salva la vida de un ser humano, salva la vida del mundo entero. Por eso, la primera enseñanza de por qué Dios creó un único ser humano, ese Adán que estamos celebrando en unos días en Rosh Hashanah, es para decirnos que de ese Adán salió todo el mundo que hoy conocimos. Salimos a la calle, vemos todo el mundo y decimos, todos los seres humanos que hay hoy, todo el mundo, lo bueno y lo malo, salió de esta persona. ¿Para qué? Para enseñarnos que quien termina con una persona, está terminando no solamente con esa persona, está matando a un mundo potencial. Recuerden que esta frase hermosa, quien salva una vida es como si salvase un mundo entero, también la encontramos en los diplomas, en las teudot, que se le da a los Hasidei Umot Olam, a los justos entre las naciones, que le da el Instituto Yad Vashem, a aquellos no judíos que regaron su vida para salvar a judíos durante la Shoah. ¿Y cómo entendemos eso? Que no solamente salvó a ese judío, a esa pequeña familia, a esa pareja, sino a toda su descendencia. Y hoy es típico ver en Israel, en los Estados Unidos, en otros lugares, en Argentina, cuando de un sobreviviente no está él solo, sino que está su mujer, su pareja, están sus hijos, sus nietos y sus bisnietos, que de esa persona vimos en solamente 3, 4 generaciones, 20, 30, 40, 50 almas que vinieron al mundo por ser esa persona salvada. Y ahora la Mishnah sigue extrayendo otras enseñanzas profundas de por qué Dios decidió crear a un único Adán en un comienzo, para enseñarnos qué. Y dice, por la paz entre los hombres, para que un hombre no le diga a su prójimo, mi padre es más grande que el tuyo. Qué hermosa enseñanza. ¿Cuántas naciones fueron a la guerra? ¿Cuántas sociedades se mataron entre sí? ¿Cuántas familias se mataron entre sí? Para decir, yo soy más importante que vos porque mi padre es más importante que vos. Pero si todos concebimos que todos venimos de un único padre, entonces no podemos intentar decir que somos superiores al otro, porque todos tenemos un origen en común. Y este origen no es el origen biológico, es el origen ético que nos plantea la Torá. Vamos con algunas otras. Hay varias. Y para narrar la grandeza del santo bendito sea, ya que un hombre acuña muchas monedas con el mismo sello y todas se parecen las unas a las otras. Sin embargo, el Rey de Reyes, el santo bendito sea, acuña a todos los hombres con el sello del primer ser humano y ninguno se aparenta a sus semejantes. Miren qué otra idea poderosísima. El primer ser humano fue creado Betzelem Udmut, a imagen y semejanza de Dios. Y parte de esa semejanza de Dios también la tenemos cada uno de nosotros. Y ese es el sello divino. Y Dios nos crea a cada uno de nosotros con el mismo sello, con las mismas herramientas que creó el primer ser humano. Pero cuando acuñamos una moneda en una fábrica, todas las monedas salen iguales. Pero Dios, todas las monedas, que somos cada uno de nosotros, somos diferentes. Dice después el Talmud, cada uno de nosotros es diferente al prójimo en voz, en apariencia y en conciencia. ¿En qué 3 cosas el Talmud, en el Tratado de Sanedrín 38a, comentando este pasaje, dice, todos somos diferentes y Dios quiere que seamos diferentes. Dios nos crea a todos a imagen y semejanza, no solo de Él, sino del primer ser humano, pero cada uno con una gracia diferente, cada uno con una voz única y diferente, una conciencia diferente y una apariencia diferente. Y Dios le gusta y Dios disfruta de esta pluralidad, de esta diversidad. Y otra más, dice la Mishnah. Y por esa razón, y cada uno está obligado a decir, por mí el mundo fue creado. Bishvili nivra olam. Y la última enseñanza que nos regala la Mishnah es decir, por mí el mundo fue creado. Y cada uno de ustedes, lo que está viendo y escuchando, tiene que decir, por mí el mundo fue creado. No fue creado solamente por mí. ¿Y para qué esto alguien nos puede decir es por mucho ego? ¿Nos puede subir el ego que Dios creó a todo el mundo por nosotros? Dios creó a todo ese universo entero, lo había creado solamente para Adán Rishon. Cada uno debe sentirse igual. Y no es por una cuestión de ego, nos dicen los maestros, sino es para sentir la responsabilidad que tenemos para con el mundo. La responsabilidad de cuidarlo, de preservarlo y de trabajarlo para la generación que sea. Porque todo el mundo como un regalo para cada uno de nosotros. Y luego el Talmud comenta este pasaje de esta Mishnah y nos regala aún más enseñanzas. Algunas iguales y otras diferentes. Miren esta, la segunda. Dafar ajera, otra cosa, por los justos y los malvados. ¿Qué significa de Dios? ¿Por qué decidió crear un único ser humano por los justos y los malvados? Para que los justos no digan, nosotros somos hijos de un justo, y para que los malvados nos digan, nosotros somos hijos de un malvado.
Qué enseñanza maravillosa. ¿Cuántas veces escuchamos a personas que vienen de familias adineradas, o de familias cultas, o de familias de poder, dicen, yo estoy salvado porque yo vengo de esta progenie, porque yo vengo de esta familia, porque yo provengo de esta familia de Alcurnia, de este gran sabio? ¿Y cuántas veces escuchamos a alguien que viene de lugares marginales de la sociedad decir o que digan sobre él, ¿y qué pudo hacer? No pudo cambiar, venía condicionado por ese pasado, no lo podía cambiar, venía de una familia de ladrones, venía de una familia de asesinos, venía de una familia de mafiosos. Acá la Guemará nos dice, si todos venimos del primer ser humano, cada uno de los seres humanos elige ser malvado o justo. ¿Por qué era el primer ser humano? ¿Era malvado o era un justo? ¿Era un tzadik o era un rayá? La tradición judía nos dan las dos suposiciones en la Guemará en Masejet Eruvin. Lo que es lo importante, decir, si todos venimos de ese hombre, cada uno de nosotros elige ser un tzadik o ser un rayá. No le podemos indilgar esa culpa a una generación pasada, sino que tenemos que hacernos responsables. Y otra cosa, por las familias, por las mishpajot, para que las mismas no se peleen las unas a los otros. Y ahora que el hombre fue creado en soledad, se pelean. Si hubieran sido creadas dos, ¿cuánto más? ¿Qué es lo que nos dice también esta hermosa Guemará? Es decir, vos te pelearías con tu hermano de sangre, te pelearías con tu hermana, con tu primo, con tu papá, con esas personas que son tu familia. Quizás una pelea secundaria pueda haber. Siempre es tiempo de Rosh Hashanah para pedir perdón. Pero te pelearías en serio. ¿Dejarías en la calle a uno de ellos? ¿Le robarías a ellos, como dice la Guemará después? No. ¿Y qué pasa si tomamos conciencia que cada uno de los seres humanos del mundo, cada una de las personas que transitamos y vemos, también son nuestros familiares? Un poco más lejanos, pero somos todos familiares. ¿Le robarías a tu hermano? ¿Le robarías a tu primo? La Guemará supone que no. Entonces también para generar esta conciencia que somos una gran familia humana. Y luego la Guemará, y con esto quiero comenzar a concluir, se pregunta en unas líneas después, dice, ok, ya entendimos para qué Dios creó un único ser humano y no múltiples, para enseñarnos la importancia de que todos venimos de una misma fuente, que somos todos parte de una misma familia, para que las familias no se peleen, para que no se roben los unos a los otros, para entender que la multiplicidad y la pluralidad que hay en el mundo, todo viene de una misma fuente, pero hay que disfrutar esta pluralidad, para enseñarnos también que cada uno de nosotros puede elegir ser justo y malvado, es una decisión personal de cada uno de nosotros. Pero después el Talmud se pregunta y dice, bueno, esto así, ¿para qué fue creado el último día de la creación? Ese primero de Tishrei fue el sexto día de la creación del primer año de la historia universal, según esta mitología de la Torá y del Midrash. ¿Pero por qué? ¿Por qué al final y no al principio? Y hay una última lección que dice el Talmud. Para que si un hombre se la crea mucho, se le suba mucho el ego, se le puede decir, hasta un mosquito fue creado antes que ti. Un día antes, 2 días antes. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar esto? Y con esto vamos a concluir. ¿Recuerdan esa frase que decía, por mí el mundo fue creado? Entonces, ¿cómo balanceamos? Por mí el mundo fue creado, hasta un mosquito fue creado antes que vos. Las dos ideas aparecen en un par de líneas diferentes en nuestra Guemará. ¿Cómo se concilia? Y un famoso cuento jasídico que seguramente muchos conocen. Un gran predicador iba a las plazas en Rosh Hashanah de los shtetls en Polonia y se ponía un pantalón y decía, cada uno en sus bolsillos debe escribir 2 pequeñas notas. En una nota debe escribir, por mí el mundo fue creado. En otra nota debe escribir, hasta un mosquito fue creado antes que yo. Y uno lo debe poner en el lado derecho y la otra nota en el lado izquierdo. Y cuando se sientan deprimidos, se sientan que no valen mucho, cuando se sientan que no tienen un lugar, que no tienen esperanza, saquen del bolsillo derecho y digan, por mí el mundo fue creado, se va a volver a elevar. Pero cuando te la crees demasiado, te crees superior y el ego te está dominando, saca del bolsillo izquierdo el otro relato, la otra frase que digas, un mosquito fue creado antes que ti. Todo tiene que ver con un balance. Rosh Hashanah es Yom Adin, el día de la balanza. Y Maimónides nos enseña, el Rambam nos enseña que cada uno de nosotros debe verse a sí mismo como una balanza, perfectamente balanceada durante todo el año. Que cada una de nuestras acciones, si es para bien, va a tender la balanza para el bien. Si es para mal, va a tender la balanza para el mal. Cada una de las acciones que elegimos hoy, como eligió ese primer ser humano, cambian y modifican la historia del mundo. Shana Tova Umetuka.